Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Mire, Hechos 1, del 1 al 8 dice: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A ti te aparece. Hasta el día en que fui recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Dice acá: y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Dios es grande. La cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, de ahí es que arrancó toda esta parte de la enseñanza. Mire, le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Versículo 7, Él les dijo: no les corresponde a ustedes, vosotros, saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines, dice acá, mire, de la tierra. Aprendimos a entender que existían dos tipos de tiempo. El tiempo Cronos, que es un tiempo regular que designa una ocasión, lo enseñamos el domingo pasado, y hay otra mesura, hay otra medición, que es una época o un tiempo Kairos, y ahí nos hablaba de un tiempo apropiado y una oportunidad de parte de Dios. Entendimos que las dos mediciones de tiempo, una correspondía a lo físico terreno y otra correspondía a lo espiritual y eterno. Conocimos algunas de las características del día del Señor. Dice la Biblia que algunas de esas características es cuando se dice paz y seguridad, acontece el día del Señor. Características de ocurrencia en el día del Señor, fuimos avanzando. Vimos que para el día del Señor algunas de las características para poder tomar una conciencia, para poder discernir, para poder identificar la dispensación que se vive, vimos que existían también, conforme a la palabra, algunas descripciones que nos dan una idea de qué es lo que acontece en el entorno, porque es importante discernir los tiempos. Eso es muy importante. Isaías, vimos que parte de las características que habían eran debilitamiento de manos, es decir, no más obras, cansancio, no obras del espíritu. Entendimos que había desfallecimiento de corazón. Todo eso está descrito y enseñado en la prédica dominical, solo estoy procurando concatenar. Vimos que otras de las características del día del Señor era el terror, los dolores y angustias. Vimos que otra de las características del día del Señor era el asombro de los acontecimientos, cosas que nunca se habían visto, se empiezan a ver. Y dice la Biblia que el rostro de la gente iba a ser envuelto en llamas. Tome nota que una de las cosas que aprendimos a la luz de la palabra es que el juicio que viene sobre este mundo terreno, en esta dispensación de tiempo, ya no viene por el elemento del agua, así como fue colocado juicio en el tiempo de Adán y Eva, el tiempo de Noé. Dice la Biblia que la tierra fue juzgada por juicio de agua. Ahora entendemos que en esta nueva dispensación el juicio viene por fuego. Y es más, Isaías 13:18, una de las cosas que habla Isaías 13:8, dice: mire, y se aterrarán, dolores y angustias se apoderarán de ellos. Yo no sé si esto le suena mucho a la noticia actual de la etapa que estamos viviendo. Como mujer de parto se retorcerán, se mirarán el uno al otro con asombro, rostros en llamas. Uno de los juicios que viene sobre el
planeta Tierra, del cual nosotros como hijos de Dios, amado hermano, debemos de alguna manera aprender a escapar a través de nuestra santificación. No es un escapismo, es una búsqueda de santidad y una búsqueda de relación que nos va a llevar a ser hijos de luz para poder ser participantes en las bodas. Hermanos, los zancudos aquí andan alborotados. Prendemos todo zancudo. Entonces, aunque dicen que es el santo de los insectos, ¿verdad? El zancudo. Entonces, entendemos también que según Isaías, todo eso está descrito en Isaías. Las estrellas del cielo dice que perderán su luz. Ahí vimos acerca de ministerios caídos. Vimos acerca de constelaciones, amado hermano, que se oscurecerán. Vimos acerca de ministerios y de familias completas caer en procesos de involución. Castigos al mundo por causa de la maldad, castigos a los impíos por causa de su iniquidad. Isaías 13:11. Ok, entonces vimos algunas características del día del Señor. Pero una de las cosas que también nosotros debemos de considerar a la luz de la palabra es qué caracteriza en los tiempos, en estos tiempos, a las personas. Porque dentro de la pluralidad que existe, amado hermano, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 y 5 dice de la siguiente forma, versión Las Américas. La versión Las Américas me gusta mucho utilizarla. Mire, Primera de Tesalonicenses 5, 4 a 5. Tú lo tienes aquí en pantalla. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, dice acá, mire, todos vosotros, tú y yo, nuestra familia, nuestro entorno, aquellos que hemos recibido del Señor Jesús en nuestro corazón y que le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Dice acá, mire, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Entonces, una de las cosas que debe de caracterizar a los hijos de la luz, valga la redundancia del término, son ciertas cualidades que encontramos denotadas dentro de la palabra de Dios. Es decir, cuando venimos y recibimos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, dice la Biblia que somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Es decir, recibimos una nueva paternidad de luz y abandonamos, por así llamarlo, una paternidad de oscuridad. Por eso Primera de Tesalonicenses deja enfático y nos dice que nosotros somos hijos de luz, no hijos de tiniebla. Quiere decir que tanto la tiniebla como la luz engendran. La palabra tinieblas, cuando nosotros vamos para tratar de comprender un poquito más, la palabra tinieblas en la Biblia se encuentra en el original, traducido por la palabra scotos, es la G4655. Tú la tienes acá en pantalla. Esa palabra tiniebla es la palabra scotos. Mire lo que dice que significa tinieblas. Tiene una palabra en el original que es la G4639. Habría que ir a buscarla. En otra oportunidad lo hacemos. Pero esta palabra scotos significa sombra. A ti te aparece acá, mire. Sombra. Oscuridad. Tanto literal como figurativamente. Quiere decir que las tinieblas nos hablan de oscuridad y de sombra. Quiere decir, basado en esto, que en este tiempo muchos de los que viven en tinieblas. Y los que de alguna manera viven en esa dispensación y han sido engendrados en la dimensión de la tiniebla. Ya te enseñé que Primera de Tesalonicenses nos indica que pueden haber hijos de luz e hijos de tinieblas. Entonces vemos que los hijos de luz son aquellos hijos del día que no serán sorprendidos por los eventos que están aconteciendo. Si tú y yo somos hijos de luz y nos movemos como se mueven los hijos de luz, tú deberás de recordar que una de las cosas que la Biblia nos enseña a nosotros es que cuando Pedro fue interrogado, dice las 3 preguntas que se le lanzan a Pedro. Bendecimos a la amada pastora que está hoy aquí conmigo. Aquí estamos, hoy ya vemos 3 aquí, está Pedrito y la pastora que me vino a ver. Bendita misericordia de Dios. Vemos que a Pedro lo identificaron. ¿Por qué? Le dijeron, yo no sé si podemos encontrar esa escritura ahí rápido. Tú eres uno de ellos, le dijeron.
¿Por qué? Parafraseando un poquito, porque tú hablas como ellos. Tú te mueves como ellos. Tú te vistes como ellos. Parafraseando. Lo identificaron. ¿Por qué? Porque los hijos de luz tenemos características. No solamente con decir yo recibí al Señor Jesús, obvio, te trasladan de las tinieblas a la luz admirable, sí hay un alumbramiento, definitivamente. Pero ya estando en esa dimensión del alumbramiento en la luz, hay que caminar en la luz en Cristo. Y hay características bíblicas que nos dejan a nosotros ver muy claramente cómo es que se mueven los hijos de luz y cómo es que se mueven los hijos de las tinieblas. Por eso es que es tan importante poder entender a la luz de la palabra eso, hermano, porque muchas veces podemos estar en el evangelio, haber recibido al Señor Jesús, y en ese momento ser trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Pero podemos conducirnos siendo asistentes en una iglesia. Pero si nuestras actitudes no cambian, entonces aunque seamos hijos de luz, las actitudes en nuestro corazón todavía denotan áreas de tinieblas. Mire lo que dice Mateo 26:73, de lo que le decía yo anteriormente. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar, obvio, él hablaba luz. No sé si me doy a entender. Entonces, Primera de Tesalonicenses nos da a nosotros algunas ideas, o nos dice qué características hay en aquellos que son hijos de tinieblas. Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo del 6 al 7, versión Las Américas, dice, mire, por lo tanto, o por tanto, no durmamos como los demás. Los demás son aquellos que no están en luz. Tome nota. Por tanto, no durmamos como los demás. Quiere decir que una de las características de los demás, entiéndase los que no son hijos de luz. Y si no son hijos de luz, entonces entendemos claramente que la Biblia dice, o eres hijo de luz o eres hijo de tinieblas. Entonces las características, mire, esto es tan importante dejarlo ver y dejarlo entender, amado hermano, porque aunque estemos congregándonos, aunque seamos parte de la iglesia del Señor, un cristiano podría decir, no, yo ya recibí al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador, yo ya fui trasladado de las tinieblas a la luz admirable en Cristo, yo soy un hijo de luz. Y sí, es una verdad, pero es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque aunque en ese momento es un hijo de luz, tiene que evolucionar. Es decir, es hijo de luz por una transferencia dimensional en el espíritu. Pero para llegar a ser plenamente un hijo de luz, deben de haber características que se van generando, que se van formando a lo largo del proceso de su crecimiento espiritual. Y dice acá, mire, por tanto no durmamos como los demás, sino que estemos alertas y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen. Mire qué tremendo. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Entonces, una de las características del tiempo de la oscuridad, o de aquellos que habitan en la dimensión, es decir, los hijos de oscuridad, una de las cosas que vemos en la palabra, es que ellos tienen la característica de que duermen. Según Primera de Tesalonicenses 5:6. Su característica es dormir. Y dormir como los demás nos habla de dormir como el mundo. Confiado en el mundo. Confiado en lo que el mundo da. Y la Biblia dice que una de las características de los hijos de luz es que tenemos que estar alerta. Tenemos que estar sobrios y no caer en actitudes de tinieblas, siendo hijos de luz. Porque recuérdate que la Biblia dice que el árbol se conoce por el fruto. No se conoce por lo frondoso, no se conoce por ninguna de sus características exteriores, más que por el fruto.
Entonces, cuando identificamos el fruto, podemos ver que si las actitudes que se manifiestan en nuestra vida, por ejemplo, es dormir, pues no estoy hablando de un sueño natural, no estoy hablando del dormir físicamente, sino estoy hablando que cuando una persona duerme, no produce. Cuando una persona duerme o descansa, por así llamarlo, no produce. Entonces, estar metido en la dimensión de la oscuridad nos deja aletargados en el espíritu. Por eso es que una de las cosas muy importantes que necesitamos, y gracias a Pedrito que ha estado colocando en programación las enseñanzas acerca de las lámparas, que hoy a través de esta enseñanza traigo otra amplitud sobre la situación de las lámparas. Recordarás tú que hemos hablado recientemente acerca de las lámparas ministeriales que debían de alguna manera de iluminar, amado hermano, el ministerio. Vimos acerca de las ayudas ministeriales del apóstol Pablo y vimos cómo cada una de esas 7 ministraciones tenía que venir sobre la iglesia. Vimos acerca de Sópater, que era una lámpara, porque una de las cosas muy importantes para la iglesia, recordémonos acerca de la parábola de las vírgenes. Y una de las cosas muy importantes es que las vírgenes estaban despiertas, pero tenían lámparas. Las lámparas toman una participación relevante en mucha de esta dispensación. Entonces aprendimos acerca de 7 lámparas que ministraban con el apóstol Pablo. Eran 7 lámparas ministeriales. Vimos a Sópater, acá le van a aparecer a usted en pantalla Sópater, Aristarco, Segundo, Gallo, Timoteo, Tíquico. Esos eran los discípulos del apóstol Pablo. Y Trófimo. Acá está, mire, Trófimo. Y si usted se da cuenta, cada uno de esos nombres trae una administración a la iglesia de luz. Por eso es tan importante, amado hermano, el tener un adoctrinamiento correcto. Mire, Sópater, padre seguro, seguridad, confianza, fe, certeza. Aristarco, mejor gobierno, amado hermano, lámparas que aprendan a gobernar bien y a cuidar bien la iglesia. Segundo, valga la redundancia de su nombre segundo, es segundo. Quiere decir que no le gusta tener la preeminencia en todo, hablando, amado hermano, de aquellos hombres y aquellas mujeres que les gusta ser los primeros en todo dentro de la congregación. Es importante participar, pero no creer ser mejor que todos, siempre. Gallo ministraba alegría y felicidad. Timoteo ministraba el amor de Dios en medio. Por eso le digo, cada uno de ellos traía una administración. Iluminaba, era una lámpara que iluminaba con lo que tenía. Timoteo, amado por Dios. Relación, intimidad, comunión, santificación, santidad con nuestro amado Dios. Tíquico, afortunado. De alguna manera, amado hermano, mostrar la fortuna y la bendición que es servir a Dios, el positivismo. Trófimo, nutritivo, palabra de fe, palabra de verdad, palabra de exhortación, sana doctrina. Entonces vemos que estas 7 lámparas tienen que iluminar ministerialmente. ¿Para qué? Para que la tiniebla, amado hermano, desaparezca y podamos ser engendrados. Por eso es tan importante que uno aprenda a integrarse a ministerios que han sido consolidados bajo la palabra de Dios, porque bajo esa administración, basado en el contexto bíblico, vemos que, por ejemplo, el establecer una administración eclesial como la que estableció el apóstol Pablo, trae ministraciones específicas sobre la iglesia. ¿Qué caracteriza a los hijos de la noche? Amado hermano, el adormitamiento. Recuérdese que el problema con las vírgenes que se quedaron es que estaban dormidas. Entonces quiere decir que los hijos de tinieblas en este tiempo, una de las cosas que van a hacer es que no van a fructificar. ¿Por qué? Porque no tienen el sustento genuino del traslado de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. ¿Qué caracteriza a los hijos de luz? Que eso es lo importante y hacia donde debemos de apuntar. Porque nosotros anhelamos. ¿Cuántos anhelamos ser hijos de luz? Todos. Entonces, ¿qué caracteriza a los hijos de luz o a los hijos del día? Por así llamarlo. Veamos, porque ¿cuántos queremos ser hijos de luz? Todos queremos ser hijos de luz. ¿Para qué? Para poder ir de regreso a la casa del Padre. Necesitamos ser formados, engendrados.
Pero, mire, es que esto es lo importante. Nosotros podemos ser miembros que asisten a una casa. No basta solo con ser asistente en una congregación. No basta únicamente con ser un miembro en una congregación. Es importante la entrega de nuestra vida delante de Dios y los cambios que vienen sobre nuestra vida como producto de una relación de intimidad con nuestro amado Dios. Entonces, cuando somos hijos de luz, se nota que somos hijos de luz. Pero si somos cristianos, que no alumbramos, sino que la tiniebla tiene arraigada de alguna manera nuestra alma, nuestro ser integral, podremos ser participantes de la iglesia, pero habitantes de una dimensión de oscuridad. Usted recordará que una de las cosas que platicamos recientemente fue como el hermano del pródigo, del hijo pródigo, el que conocemos bajo la parábola del hijo pródigo, aquel que se fue a una tierra lejana y dice la Biblia que desarmó la herencia de su padre y la gastó con prostitutas, y conocemos toda la historia. Dice la Biblia que cuando regresó, cuando se dio cuenta, volviendo en sí, se dio cuenta de dónde estaba y dijo, pues en la casa de mi padre tengo un montón de comida y yo estoy aquí aguantando hambre. Me levantaré e iré. Vemos unos versículos adelante, él se levanta, va. Pero lo interesante es que cuando él regresa a la casa del padre, usted recordará que el hermano del pródigo le alega a papá y le dice, ese es tu hijo que se había ido y que se fue a gastar la fortuna. No le dijo mi hermano, le dijo tu hijo. Aunque había permanecido teóricamente dentro de la casa del padre, vemos que la Biblia dice que venía de rondar el campo. Entonces, puede que estemos en la casa, pero si nuestras actitudes, porque el hermano del pródigo dice que, es más, el padre le dijo, mijo, pero ¿por qué te pones así? Si vos sabes que todo lo que está en esta casa es tuyo. Eso le dijo el padre. Le dijo, ni ese tu hermano, ese tu hijo que se fue y se gastó todo. El que estaba cerca del padre, aparentemente. Quiere decir que podemos estar cerca del padre, pero marcados con tinieblas. Por eso es que las actitudes y las características de los hijos de luz es importante entenderlas. ¿Para qué? Para que nosotros veamos si los frutos que nuestro corazón está dando es un fruto de luz y no un fruto de tiniebla. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces, ¿qué caracteriza a los hijos del día? Porque tú y yo queremos ser hijos del día. Declaramos en el nombre de Jesús que somos hijos del día. ¿Cómo lo vamos a saber, pastor? Sí, es que yo ya recibí a Jesús, gloria a Dios, ya fuiste trasladado, pero tu proceso de crecimiento vas a tener que darlo. Los frutos que vas a tener que empezar a dar después de haber sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable son frutos de luz. No frutos de tiniebla, no obras de la carne, obras del Espíritu. Frutos de luz, frutos del Espíritu. Frutos de tiniebla, obras de la carne. O frutos de la carne, como usted lo quiera ver. Pero la Biblia nos dice cómo es un hijo de día. Y si tú y yo somos hijos de día, pues debiéramos de tener, si no todas, varias de estas características, que las que aún no estén formadas, el Espíritu Santo nos ayude a irlas formando constantemente en nuestro diario vivir. Primera de Tesalonicenses 5:8, mire, ¿qué caracteriza a los hijos del día? Pero puesto que nosotros, aleluya, tú y yo, somos del día. ¿Cuántos somos del día? Di gloria a Dios, por favor, ahí del otro lado. Gloria a Dios. Eres hijo de día, certeza, convicción. Fe, certeza y convicción. Es la fe, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice, como tú eres un hijo de día, entonces estas características deben de ser denotadas en ti. Porque el apóstol nos dice que los que somos hijos del día, somos sobrios. Quiere decir que una de las características de un hijo de día es la sobriedad. Perdón, todavía estoy bastante indispuesto de mis bronquios, amado hermano, les ruego su perdón. La palabra sobriedad, mire lo que la Biblia nos muestra sobre qué es la sobriedad. Una persona sobria es una persona moderada. Quiere decir que tiene dominio propio.
Si es moderado, tiene la capacidad de refrenar su carácter. Tiene la capacidad de refrenar su lengua, sus acciones. Es decir, es un hombre que tiene el dominio propio, que es un fruto. El autogobierno, que es un fruto en su vida. Es un fruto de relación con el Espíritu Santo. Entonces, si yo soy hijo de luz, voy a ser moderado. Voy a ser una persona discreta en mi forma de hablar. Quiere decir que un hijo de luz no es chismoso. Quiere decir que un hijo de luz no está hablando chisme, no está hablando murmuración, no está hablando de la gente que está en su entorno. Eso hace la diferencia, porque búsquele el antónimo. Para los que no saben qué es un antónimo, el antónimo es el contrario a. Blanco, negro, alto, bajo, gordito, flaquito, antónimo, contrario a. Entonces, un hijo de Dios, Pedrito hijo, un hijo de Dios es discreto, no se mete en chismes, no se mete en murmuraciones, aprende a refrenar su lengua, sabe cuándo y dónde hablar. Así es un hijo de luz. Ahora, si yo soy un cristiano chismoso, si yo soy un cristiano hablador, si yo soy un cristiano que tiene la lengua de muy fácil comunicación, sí, ya fuiste trasladado de las tinieblas a la luz admirable, pero el fruto todavía que se muestra en tus labios es un fruto de tiniebla. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses 5:8 que una de las maneras de identificar a un hijo de luz es que es sobrio en su forma de hablar. Por eso es que cuando el chisme llega al oído de un sobrio, muere. Entonces, cada uno examínese a sí mismo. Eso dice la Biblia. Ya viste, mamá, que yo te dije que aquel hermano que era chismoso, bien decía. No. Este mensaje es para ti y es para mí. Byron hablándole a Byron y tú hablándole a ti mismo. Entonces, si yo soy un hijo de luz, soy sobrio, no soy hablador, no soy indiscreto. Aprendo a observar, aprendo a ver y aprendo a callar, como hacen aquellos 3 monos sabios, ¿verdad? No veo, no oigo y todo lo callo. Eso es ser sobrio. Un hijo de luz, un cristiano de luz. No anda de hablador. Mire lo que dice acá. Seamos sobrios. Bueno, vimos que la sobriedad es discreción en la forma de hablar. Dice, habiéndonos puesto la coraza de la fe, quiere decir que otra de las características del hijo de luz es que camina en fe. No lo mira usted desmotivado por las circunstancias. O que está atravesando valle de sombra. La fe es la certeza de lo que espera porque la tiene arraigada en su propio Señor, en su único y verdadero Dios, Cristo Jesús. Entonces un hijo de luz sabe cuándo callar y sabe cuándo hablar. El que es murmurador, el que es chismoso, el que es de fácil hablar, ya cada uno sabe hijo de qué es. No, pastor, pero ¿cómo va a ser hijo de las tinieblas? Si es un hijo de Dios, sí, ya fue trasladado, pero el fruto de su interior todavía muestra tiniebla. Dice que tiene puesta la coraza de la fe. Es un hombre, es una mujer de fe, un hombre, una mujer de certeza, de convicción. Tiene puesta la coraza del amor, aprende a amar. ¿Qué es el amor? Dice la Biblia que el amor cubre multitud de faltas. El amor todo lo espera. Bueno, la Biblia nos declara cuál es la manifestación. Bueno, es más, la manifestación plena del amor es Cristo Jesús. Tanto amó Dios, el Padre, que dio a su Hijo. Entonces, un hijo de luz sabe conducirse en su forma de hablar. Un hijo de luz no pierde las batallas de la fe. Al contrario, se arraiga y se aferra a la certeza y la convicción de su Dios. No es llorón. Me está lloviendo, pastor, ya no quiero, no. Está lloviendo, pastor, pero aquí estoy como el búfalo. En contra de la tormenta, pero avanzando y caminando como el águila. Levantando por arriba de la tormenta. No es fácil, pastor, pero yo sé que dice la Biblia. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Mire, quiere decir que un hijo de luz sabe hablar, ejercita la fe, ejercita el amor
Dios es amor. Y otra de las características es, dice que tiene puesto el yelmo de la esperanza de la salvación. Entonces, cuando somos hijos de luz, se evidencia. No basta solo con decir soy cristiano, hijo de Dios, porque ahorita mucho lo dice. Pero cuando vamos y observamos el fruto dista muchas veces de lo que se dice con los labios. Por eso es que el árbol se conoce por el fruto. Mire qué más características hay de los hijos del día. Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 9. Bueno, capítulo 5, versículo 9, mijo. Don Chevo, dijo aquel. Más características que debiesen de estar marcadas. O sea, estas debieran de ser características en nosotros, si somos hijos de luz. Esto nos dice a nosotros qué tan hijos de luz somos y qué tanto tenemos que abandonar para continuar en ese proceso. No te sientas mal si tú encuentras que algunas de estas cosas, pues dices, no, esto no lo estoy haciendo, pastor. No, a mí todavía me gusta un poquito hablar. Pastor, mire, la fe, a mí cómo me cuesta. No importa, se desarrollan. Esa es la idea del crecimiento. Esa es la idea de madurar en Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 9 dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, hijo de luz, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió, dice acá, por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Característica para que sigamos agregando al compendio de las características de los hijos del día. Los hijos del día dice que no son destinados para la ira. Quiere decir que la ira venidera, el juicio que está por venir del mundo, no está destinado para los hijos de luz. Por eso es que tú y yo tenemos que ser trasladados de las tinieblas y debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque un hijo de luz dice acá que no es destinado para la ira. Quiere decir que la ira, que el enojo, que la molestia descontrolada. Porque vimos también la semana pasada cómo nuestro amado Señor Jesús se molestó cuando entró al templo y encontró a la gente comerciando. Y dice que se quitó sus cintos, en el buen chapín los chicoteó, ¿verdad, hermano? Y los sacó del templo. Se vale molestarse, pero dice la Biblia. Pastor, ¿y la Biblia permite enojarse? Sí, sí permite. Yo no creo, pastor. Sí, pero si Dios no es un Dios de... El Señor Jesús del templo, a riendazos, sacó a los comerciantes. ¿Por qué? Porque si algo le... Ahorita cortamos todo por el mismo precio. Si algo detesta a Jesús, es a los comerciantes del evangelio que venden la palabra a precio de dinero. Aquellos hombres y mujeres que te dicen, ven acá, tráeme una ofrenda porque te voy a liberar una palabra de bendición. Charlatán, farsante, comerciante y negociante del evangelio. Porque dice la Biblia que el evangelio es poder de Dios, es una dimensión del espíritu. Entonces, una de las cosas, amado hermano, es que un hombre de Dios, un hombre de luz, una mujer de luz, un hijo de luz, no es iracundo. Por eso te digo, ¿se vale enojarse, pastor? Sí se vale. Pero hay un pero. Porque el Señor lo permite. Mas coloca un lindero, coloca, amado hermano, una frontera. Sí es válido enojarse muchas veces, pero dice la Biblia que el sol no se ponga sobre tu ira. Quiere decir como quien dice, yo así lo entiendo, no sé si la pastora o Pedrito lo ven desde otra perspectiva, pero yo lo que entiendo es lo más que se te permite. Estar enojado es un día. Garantízate que mañana no vayas con ese enojo, que mañana no vayas con esa molestia. ¿Por qué? Porque un hijo de luz no es iracundo, no practica la ira. Por eso es que aquellos hijos del Señor que todavía nos cuesta mucho con el carácter, pues sí, estamos en la casa del Señor, somos hijos de luz, estamos perseverando, bendito pastor. Pero todavía mi carácter, ¿cómo me cuesta, hermano pastor? Vamos en el proceso. Pero una de las características adicionales de los hijos de luz es que saben controlar su carácter. Y es ahí donde la templanza tiene que venir a nuestra vida. Mire, dice la Biblia también aquí en Primera de Tesalonicenses 5:9 que los hijos de luz
son destinados para salvación por medio de Cristo Jesús. Quiere decir que un hijo de Dios, lo único que le espera es la salvación en Cristo Jesús. Por eso es que necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Mira, por eso es que es tan necesario el bautismo en aguas. Porque al morir la vieja naturaleza del hombre, de alguna manera facilita a la nueva criatura en Cristo a empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Cuando una persona no es bautizada en agua, pues obvio el deseo y el anhelo del crecimiento está en su corazón, pero al no haber sido bautizada en agua, al no haber rendido su alma, al no haber muerto, en la doctrina, amado, estamos hablando de la doctrina del bautismo en aguas, al no haber muerto a su vieja naturaleza a través del bautismo de agua, entonces hay áreas de oscuridad operantes internamente todavía en su corazón, lo cual provoca que él produzca frutos de tinieblas. Por eso es que tenemos que ir a las aguas bautismales, sepultar la vieja naturaleza, que emerge el nuevo hombre. Eso dice la doctrina del bautismo en aguas. Y pues de esa forma, al haber abandonado la vieja naturaleza, se facilita de alguna forma, por así llamarlo, los frutos que Dios está pidiendo en nuestras vidas. Entonces, si te das cuenta, el Señor siempre nos va dando todo un arsenal de herramientas para irnos limpiando, para irnos despojando. Entonces, un hijo de Dios no es iracundo, no tiene el carácter inflamado. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios que ha aprendido a dominar su carácter a través del Espíritu Santo. Entonces, no basta solo con decir yo soy un hijo de luz porque yo asisto a la iglesia y porque yo recibí a Jesús. Gloria a Dios, mira, te bendigo y qué decisión más extraordinaria la que tú realizaste. Pero un hijo de Dios da frutos. Y un hijo de Dios da frutos de un hijo de luz. No podemos ser nosotros cristianos dando frutos de las tinieblas. Por eso es que necesitamos ir renovando constantemente nuestro ser interior. Por eso dice el apóstol Pablo que aunque nuestro cuerpo físico envejezca, nuestro espíritu se fortalece cada día a través de la relación con Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, por favor en adelante. Vamos a ver qué dice aquí la palabra del Señor. Miren lo que dice acá, Primera de Tesalonicenses 5:11, viendo las características de los hijos de luz, porque usted y yo queremos dar frutos de un hijo de luz. Por tanto, más características de los hijos de luz, amado hermano. Estos son los frutos que tenemos que ser observantes y darlos delante de Dios. Por tanto, alentados los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo, gloria a Dios. Versículo 12, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. No a los que trabajan, a los que trabajan con diligencia. Mire lo que dice acá. Y os dirigen en el Señor y os instruyen. El séquito ministerial instalado por parte de Dios a través del ministro que cubre la iglesia. Porque tú tienes que saber que el don y el llamamiento son irrevocables y Dios da los llamamientos ministeriales. Llama al ministro que instala en una casa y el ministro recibe instrucción de Dios para el establecimiento de todo ese séquito de ministros. Y dice acá, mire, desde el versículo 12, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, de la obra que están llevando a cabo. Mire, vivid en paz los unos con los otros. Características de los hijos de luz. Número 1, basado en Primera de Tesalonicenses 5:11. Tú lo puedes observar. Yo creo que tú ya los has visto, algunos acá. Número 1, saben alentarse los unos a otros. Es decir, los hijos de Dios son unidos. Los hijos de Dios no son envidiosos. Se alentan constantemente, amado hermano, a continuar en el camino de la fe. Tú conoces a un hijo de luz porque es aquel hombre, es aquella mujer, es aquel hermano en la fe que siempre te está dando una palabra de aliento, que siempre te está dando una palabra, amado hermano, buena, una palabra de bendición.
una palabra de edificación. Es más, dice la Biblia que la palabra es útil para exhortar, para redarguir, para corregir, para instar. Bueno, hay un listado completo de eso. Pero te das cuenta, este hermano no anda chismeando como el hijo de la tiniebla. Este se encarga de estar alentando, de estarle dando ánimos al pueblo. Un hijo de luz. Amado hermano, aunque esté pasando el Niágara en bicicleta, siempre tiene una palabra de edificación y de bendición para su hermano. ¿Por qué? Porque una de las características dentro de las muchas de los hijos de luz o los hijos del día es que se saben alentar el uno al otro. No andan nada más contando chismes, no andan contando únicamente malas noticias. Que los hermanos cristianos que les gusta el chisme, que les gusta la mala noticia, que todo lo que usted escucha en su boca es malo, todo lo que usted escucha en su boca, amado, es crítica, es murmuración, es aquella gente que siempre se está quejando de todo. Esas personas no las necesitas tú en tu vida. ¿Por qué? Porque esas son manifestaciones de hijos de tinieblas. Tú y yo fuimos llevados a la dimensión de las tinieblas, a la luz admirable en Cristo Jesús. Eso dice la Biblia. Entonces, si yo soy hijo de luz, una de mis funciones y una de mis características es que cuando miro al hermano pasando el Niágara en bicicleta, no hombre, hermano, mire, échele para adelante, la situación no está sencilla, yo sé que es difícil, mire, yo lo considero mucho, pero todo lo puedo en Cristo que le fortalece. En el nombre del Señor Jesús yo voy a estar, no como el otro que le anda chismeando y le anda hablando cosas fuera de lugar. Tome nota que en ambos casos estamos hablando de cristianos. Entonces aquí podrían haber tinieblas infiltradas en la casa de luz. ¿Cómo? A través de las actitudes que tal vez yo tengo de tinieblas, aunque estoy en la casa de luz. Por eso es que la Biblia dice que todos tenemos que dar frutos dignos de habernos arrepentido. Shuv, metanoao, cambio de 180 grados a cualquier actitud mía que transgreda, amado hermano, la voluntad de Dios. Entonces los hijos de luz se alientan unos a otros. No se andan metiendo zancadilla, andan viendo cómo se ayuda. Ahora, si tú conoces cristianos que no andan ayudando, sino que solo andan fregando, dando palabra de desaliento, dando palabra, amado hermano, de desmotivación, dando malas noticias, tú tienes que procurar tener en tu entorno gente de luz. Pastor, ¿y cómo es una gente de luz? Son los ángeles de los que habla la gente. No, una gente de luz se alienta. Una gente de luz, dice acá, mire, se edifica el uno al otro. Un hijo de tinieblas destruye a través de su lengua. Dice la Biblia que la lengua, siendo el miembro más pequeño, inflama, enciende la rueda de la creación. Pero el hijo de luz se edifica. Entonces está sencillo. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y tú eres cristiano? Sí. ¿Y a ti qué te gusta? Mire, pastor, a mí me gusta alentar a la gente, decirle que en Cristo todo lo pueden. Lo que yo he vivido en el Señor Jesús, eso me gusta enseñarle a la gente. Podemos ser cristianos que de nuestros labios no estén saliendo palabras de edificación y los frutos que estamos dando son frutos de tiniebla. Un hijo de luz se alienta el uno al otro. Un hijo de luz se edifican. La mujer sabia edifica. La iglesia sabia edifica. Mire, reconocen a los que trabajan entre ellos dirigiendo, instruyéndolos en el Señor. Los reconocen, dice acá, mire. Y les tienen en muy alta estima. No anda peleando con el liderazgo. No anda hablando del liderazgo. No anda hablando del pastor, no anda hablando de la pastora, no anda hablando de del diácono, del copastor, de la ayuda del pastor. No. Un hijo de luz reconoce a los ministros, a los hermanos maduros que están trabajando en la casa. Y dice la Biblia acá, mire, le tiene por alta estima con amor, porque esa es una instrucción del apóstol Pablo. Entonces notamos que ser cristiano no es únicamente decir yo ya recibí al Señor Jesús. Mire, ahí se llevó a cabo la transferencia más grande de la vida cuando nosotros pasamos de las tinieblas a la luz admirable.
El precio de sangre solo lo podía pagar Cristo Jesús, Cordero perfecto de Dios. Pero una vez nosotros hemos sido trasladados, tenemos que aprender a dar frutos de hijos de luz. ¿Cómo? Reconozcan a sus líderes y ténganlos por alta estima en el amor de Cristo Jesús. No ande criticando al liderazgo. Usted sabe que un hijo de la tiniebla infiltrado en la iglesia, no sé si me voy dando a entender, amado hermano. Y dice acá que un hijo de luz, mire lo que dice en la parte final: vivid en paz un hijo de luz. No vive en contienda, no vive en pelea, no vive en disensión, no vive, amado hermano, inflamando la rueda de la creación. Un hijo de luz vive en paz con sus hermanos. Es que el hermano está molesto, estás molesto conmigo, vos bonito, pero te hice algo, perdóname, pongámonos a cuentas. Amado hermano, el día y la hora nadie lo sabe, ni el día y la hora del advenimiento del Señor, ni el día y la hora en el que a uno lo mandan a llamar. Por eso es que tenemos que procurar la paz con todos y caminar en paz con todas las personas, porque un hijo de luz vive en paz con sus hermanos, no anda peleando. Si estás con peleas dentro de la familia, siendo cristiano, tu fruto es de tinieblas. Y ahorita quiero cortar de hermanos peleando entre sí por bienes materiales. Esa es una obra de las tinieblas, aunque estés caminando en la iglesia. Podemos ser hermanos en la fe y podemos ser hermanos filiales, terrenales, de sangre. No digo de carne porque de carne suena feo, ¿verdad? Somos hermanos en sangre, peleándose, porque no se pueden poner de acuerdo en situaciones personales. Esa no es la actitud de un hijo de Dios. Tú y yo podemos ser asistentes congregacionales de todos los días, pero si en la casa estamos peleando con el hermano, estamos peleando con la hermana, estamos peleando con papá, estamos peleando con mamá, no. Dice la Biblia que un hijo de luz vive en paz el uno con el otro. Estás contendiendo con alguien en la familia, estás contendiendo con un hermano en la fe, hermano pastor, tal vez tú que nos honras viéndonos en esta mañana, estás peleando con otro ministro, ponte a cuentas. Pongámonos a cuentas, dice la Biblia, Dios siendo Dios, venid y pongámonos a cuentas, dice Jehová, mientras yo pueda ser hallado. Así dice el Señor. Entonces, mientras vamos en este camino terreno, procuremos la paz y ponernos en orden con todos. ¿Por qué? Porque un hijo de luz anda en paz con todos, no anda peleando con nadie. Y si alguien quiere pelear con él, hasta la vista, baby, yo no estoy. Yo ya le dije que para bailar tango se necesitan dos. Para que haya pelea y contienda se necesitan dos. A mí cuando me han buscado para contender y para pelear con la palabra o contradicciones verbales, ahí nos vemos. Yo soy un hijo de luz y el hijo de luz vive en paz el uno con el otro. Quiere decir que aunque seamos hijos de Dios, aunque nos congreguemos, aunque estemos asistiendo en la iglesia, si dentro de la casa tenemos pelea y contienda, ese fruto es un fruto de tinieblas, aunque ha sido trasladado al reino. Tú estás viviendo con frutos de tiniebla en un reino de luz. Hay contraste. Por eso es que es tan importante entender cómo operan los hijos de luz. Porque yo estoy seguro, miren, muchas de estas actitudes están arraigadas en nuestros corazones. Doy primas, yo también soy un ser humano. Yo también estoy sujeto como a todas las pasiones de todos nosotros, amado hermano, de la misma forma que Cristo Jesús dice en la Biblia que estuvo sujeto. La diferencia es que el Señor venció en todo. Tú y yo estamos todavía peleando y viendo cómo salir. Ni la lengua controlamos a veces, hermano, para andar ahí de comunicadores. Un hijo de luz alienta a su hermano. Vamos, todo lo puedes. Avanza, aunque usted está pasando el Niágara en bicicleta, aprenda a dar palabra. ¿Y cómo es eso, hermano pastor? Pues si Pablo y Silas en la cárcel cantaron himnos y las cárceles se abrieron, quiere decir que uno a veces puede estar encarcelado, pero con su alabanza y adoración abre las puertas para que otros puedan ser libres. Rema personal. Dice que se alientan, se edifican, reconocen a sus líderes, pero sobre todo viven en paz. Primera de Tesalonicenses 5:11. Hijo de luz, ¿cómo vas con tus frutos?
Cada uno examínese a sí mismo. A mí solo me dijeron, diles, cada uno se examina a sí mismo. Primera de Tesalonicenses 5:14 y vamos avanzando porque el tiempo se nos ha ido, amados hermanos. Y ay, Padre de las misericordias, ya no voy a poder entrar acá en esto, pero bueno, vamos a ver qué dice el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:14, esto lo vamos a tener que extender para adelante. Lamentablemente mañana tenemos que continuar con la serie, ¿verdad, Pedrito? Pero bueno, vamos a ver en qué momento terminamos de entregar este tema, porque aquí todavía nos queda como para compartir otras 2 prédicas, amado hermano. Mire, Primera de Tesalonicenses 5:14. Características de los hijos de día. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. Mire cómo es un hijo de luz. Animéis a los desalentados. Sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal. Que sea hijo de luz, ya no sea hijo de tiniebla. Los que devuelven mal por mal son hijos de las tinieblas. ¿Me hiciste? Ay, hermanito, prepárate porque vas a conocer qué es la ira de Dios. No, pausa. Usted es hijo de luz. A paz lo llamó el Señor. Sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros. Aquí, hermano, este es un currículum de un hijo de luz. Un hijo de luz exhorta. Un hijo de luz aprende a amonestar con palabra de edificación en el espíritu a su hermano. Un hijo de Dios es motivado, mire, a llevar a los desalentados a una dimensión, es decir, fue colocado para hacer una especie de grúa y andar jalando a los hermanos, a los desalentados. ¿Qué te pasó? Es que fíjate que perdí mi trabajo. Mira, ¿acaso no dice la Biblia que el Señor hace salir el sol sobre los que son justos y sobre los que no lo son? ¿Acaso no dice la Biblia, hermano? No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Acaso nuestro Dios no es poderoso y dice la Biblia que sustentó a su pueblo? Exhorta. No te quedes tirado, avancemos, papito. La vida, yo sé que no es fácil, la vida no es sencilla, pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Un hijo de luz, exhorta. No anda desmotivando a la gente, mucho menos sacándola de las iglesias, amado hermano. Dice la Biblia, mire, a que amonestéis a los indisciplinados, motive al cambio a las personas en su entorno, que no están agradando el corazón de Dios, pero con una palabra dulce, con una palabra de miel, porque nosotros fuimos llamados a edificar, no a destruir. Mire, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles. Un hijo de Dios cuando encuentra a un hermano pasando prueba y tribulación, amado hermano, se constituye en una diestra de bendición de parte de Dios para la vida del necesitado. Tú y yo fuimos colocados para ayudar, para exhortar, para colaborar con la gente, para llevarla a una dimensión diferente en el espíritu, para que conozcan del Cristo de la gloria. Miren, sostengáis a los débiles. Sea paciente con todos, tranquilos. Motivan, los hijos de luz motivan a otros a cambiar. Y sobre todo, mire lo que dice acá. Procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. No devuelva mal. Un hijo de luz nunca devuelve mal. Aunque le hagan mal, devuelve bendición. ¿Por qué? Porque cada quien da lo que tiene internamente en su corazón. Primera de Tesalonicenses 5:16, y con esto quiero ir aterrizando, que nos queda un montón, amado hermano, y si Dios nos permite, vamos a buscar un servicio o vamos a buscar una transmisión para poder, porque aquí tenemos que hablar a aquellos hijos de luz que todavía están habitando en la dimensión de las tinieblas como consecuencia de sus frutos, para salir de esa dispensación. Oh, mira, es que esto es bien complicado, hermano. Fuimos trasladados de la dimensión de las tinieblas a la luz admirable. Pero a veces los frutos que llevamos dentro siguen siendo frutos de tinieblas. Entonces tenemos que encender lámparas. Pero no son las lámparas de las que hablamos al inicio. Las 7 lámparas, esas son 7 lámparas ministeriales del aposento con el que el hermano apóstol Pablo tenía como discípulos. Pero la Biblia nos exhorta a tener lámparas encendidas. ¿Para qué? Para que toda aquella tiniebla que todavía está en nuestro entorno, la mujer encendió la lámpara en su casa para buscar una moneda. Entonces, hay lámparas que tienen que ser encendidas, pero adicionalmente hay otras 6 lámparas
que yo debo de encender para iluminar aquellas áreas de tinieblas que probablemente todavía estén internamente en mí, porque estoy en el proceso de alcanzar la plenitud como un ser de luz, entendiendo que soy un hijo de día, tal y como lo dice la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:16, y con esto cierro, para que cuando Dios nos permita el regalo, amado hermano, de poder continuar, arranquemos hablando de esas 6 lámparas. Y ahora le traigo algo adicional: las consecuencias de apagar esas lámparas. Por eso le digo que ahí todavía nos quedan por lo menos 2 enseñanzas más de este mismo tema. Pero vamos a buscar el tiempo en Dios para poderle entregar, que sea corto, porque tenemos que darle continuidad y terminación a este tema. Pero mire lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:16. Ya me quedan escasos 4 minutos. Estad siempre gozosos. Un hijo de luz tiene gozo en su corazón. El gozo del Señor. El gozo del Señor. Fortaleza. El gozo es una característica de un hijo de luz. Alguien me dijo una vez: mire, pastor, yo no entiendo cómo usted está pasando cada clavo y cada problema, pastor, y no entiendo por qué siempre lo miro riéndose. En los peores casos, cuando me ha tocado casi que cargar la cruz, amado hermano, hacía me mecha solito. Cada quien tome su cruz, y ha sido difícil. Y me dicen los hermanos: ¿y cómo usted puede andar tan tranquilo, hasta riendo? ¿Cómo puede subirse a un púlpito y predicar si está cargado y sabemos que está atravesando un problema fuerte? Pues porque una de las características de los hijos de luz es el gozo. Y cuando hay gozo, tú vas a tener gozo en la prueba, tú vas a tener gozo en la tribulación, pero vas a aprender a tener gozo en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, mi fortaleza, es el gozo. Bíblicamente está tipificado a través del vino de la unción. El vino de la unción, el vino. Porque el vino produce alegría en el corazón. Entonces, 1 de Tesalonicenses 5:16 nos dice que un hijo de día siempre tiene gozo en su corazón. Un hijo de día dice: mire, orad sin cesar. Un hijo de día ora sin cesar. Un hijo de día da gracias en todo. Dice: mire, no apague el espíritu y da gracias en todo. No se anda quejando. Entonces vemos cómo realmente la Biblia nos da un perfil de un hijo de luz. No es únicamente el haber recibido al Señor Jesús y el haber sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Deben de haber frutos dignos de arrepentimiento, frutos de luz. Y vemos acá cuál es la actitud, según la Biblia, de los hijos de luz. Y yo sé que hay muchas más. Usted podrá escudriñar y va a encontrar otro montón. Y es ahí donde nos vamos enriqueciendo y vamos madurando en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:21, va a encontrar usted estas otras 3 características. Solo le dejo la escritura y las 3 características. Platíquelas con su familia hoy domingo en la tarde. Primera de Tesalonicenses 5:21 al 23. Otras 3 características es que un hijo de luz examina todo cuidadosamente. No le dan de tomar a todo con el dedo. ¿Por qué? Porque ya ha madurado. Un hijo de Dios retiene lo bueno. Y un hijo de luz retiene lo bueno y se abstiene de toda forma de mal. Tesalonicenses 5:21. Ahora, si hay áreas de oscuridad aún internas, o sea, hay lámparas que tengan que ser encendidas en mi vida devocional, yo quiero saber cuáles son esas lámparas, pastor. Porque pues yo veo que después de examinar esto, si hay cosas que todavía en mi corazón se gestan en las tinieblas, y necesito encender lámpara devocional personal en mi hogar de cambios. Así que en el nombre del Señor Jesús quiero dejar hoy hasta acá esta enseñanza, amados hermanos, dándole gracias a Dios por el privilegio que me concede de poder llegar hasta tu hogar en este precioso día. Quiero motivarte a buscar cada día más el rostro de Dios, la palabra del Señor. Tu oración es muy importante diariamente. Tu ayuno, procura ayunar un día entre semana, 2 días entre semana, una vez al mes. Tú defínelo en tu corazón, pero ¿qué te quiero decir? La comunión con Dios y tu búsqueda genuina en santidad para con Dios, el Señor va a traer frutos de luz sobre ti y tu casa. Así es que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Deseo de todo corazón que esta semana esté llena, y declaro en el nombre de Jesús que esta semana va a estar llena de bendiciones para ti y tu familia. Vas a escuchar muy malas noticias de afuera, pero para nosotros, los hijos de luz, amado hermano, viene el tiempo de nuestra redención.
Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. Servicio de Damas, 7 p.m. Servicio General, domingo 7:30 y 10 a.m. Servicio General. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos. Dios, venga con poder, que se haga